Juan capítulo 16, versículo 7, John chapter 16, verse 7. Empero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo vaya, porque si no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redargurará al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente, porque no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os la hará saber. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they do not believe in me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Of judgment, because the ruler of this world is judged. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak. And he will tell you things to come. He will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you. Heavenly Father, we thank you once again tonight. Padre Celestial, le damos gracias una vez más en esta noche. We thank you for your word, my Father, because it is your word that we come seeking. Le damos gracias por su palabra, porque es su palabra en la cual buscamos, Dios mío. Porque es lo que ha cambiado y lo que nos da esperanza en nuestra vida, because it's the word that has changed us and has given us the hope in life, my Father. And so I pray that tonight you may speak to each and every one of us again, my Father. So yo le ruego que en esta noche nos hable a cada uno de nosotros una vez más, bendito Padre. Y que de cierto su palabra, Dios mío, cumpla su propósito en uno. And that truly your word would fulfill his purpose in each and every one of us. We have come here to glorify you, Lord Jesus. Hemos venido aquí a glorificarlo a usted, mi Señor Jesucristo. A darle gracias por tu presencia con nosotros una vez más. And to give you thanks for your presence with us one more time. We thank you, Father, for the Holy Ghost in our lives. Y le damos gracias, bendito Padre, por el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos ayuda a comprender, Santo Padre, that helps us to understand, oh Holy Father, your word in our lives, su palabra en nuestras vidas. So le ruego que toda palabra que procede de este corazón en esta noche sean sus palabras, mi Señor Jesús. And so I pray that every word that proceeds out of this heart tonight, dear God, be your words, Lord Jesus. And Father, we thank you for the peace. We thank you for the joy. We thank you for the victory you have given us through your word. Le damos gracias por la paz, por el gozo y por las victorias que usted nos ha dado por medio de su palabra. Y que en esta noche, bendito Dios Todopoderoso, siga cumpliéndose su propósito en cada uno de nosotros. And that tonight, dear God, may your purpose continue to be fulfilled in each and every one of us. Y eterno Padre, declaramos una vez más en esta noche que de cierto, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. And eternal Father, we declare once again tonight, dear God, that truly thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen and amen. Puede tomar su lugar, hermanos. Amen. You may be seated. Thank you. So we continue with part number 5 on the work of the Holy Spirit. Continuamos con la quinta parte de la obra del Espíritu Santo, hermano. En la primera semana cubrimos aún tocante la obra del Espíritu Santo. Consiste en convencer a los hombres de 3 cosas: del pecado, de la incredulidad, de la justicia y que el poder del enemigo ha sido derrotado. And so in the first one, what we talked about, it was the work of the Holy Spirit to convict men of 3 things. And that was, of sin, the unbelief, that Jesus is the righteousness of God, and that the power of Satan had been broken. And then we went to part number 2. And point number two was the work of the Holy Spirit to regenerate the believer.
Y luego entramos en la segunda parte, que era la obra del Espíritu Santo es regenerar al creyente. And then we went to number 3. Y entonces la parte número 3, the work of the Holy Spirit is to indwell the believers. La obra del Espíritu Santo es habitar en los creyentes. Y esto es lo que debe de existir verdaderamente en la vida de un creyente hoy. And that is what really should exist in the life of a believer today. That the Holy Ghost lives in us, que el Espíritu Santo mora en uno. Y luego la semana pasada cubrimos la cuarta parte. Last week we covered point number 4. The work of the Holy Spirit is to baptize, fill, and empower the believer. Que la obra del Espíritu Santo es bautizar, llenar y apoderar los creyentes. Y en esta noche terminamos con el último punto, punto número 5. And tonight we finish with point number 5. And point number 5 is the work of the Holy Spirit is to administer spiritual gifts to believers. Que la obra del Espíritu Santo es administrar dones espirituales a los creyentes. You know, each one of these gifts is to help the body of Christ, okay? Y cada uno de estos dones, hermano, es para ayudar el cuerpo de Jesucristo. Es to edify us as individuals, es para edificarnos como individuos, hermano. Nada de cierto, en cada uno de nosotros debe de existir aunque sea un don, hermano. And truly in each and every one of us, there should at least exist one gift of the Holy Spirit in our life. Now, there's some others also that, the Bible talks about, y hay otros también de cuales habla la Biblia. Hay el don de eso de que Dios les da el don de generosidad a uno. And there's that gift of generosity that God gives to some people, okay? And I think that really is not so much a gift, but it's... I think that has a lot to do with our relationship with God. Pero yo no creo que tanto eso sea un don, sino que eso tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios, hermano. Porque usted sabe que cuando lo más cercano que estamos a la palabra de Dios, you understand that the closer we are to the Word of God, the more we want to do the will of God. Lo más que anhelamos hacer la voluntad de Dios, hermano. Y lo más que estamos apartados de la palabra de Dios, and the farther we are away from the Word of God, the least we desire to do certain things for God. Lo menos que tenemos ese deseo de hacer cosas para Dios, hermano. So each one of these gifts is to help the body of Christ, as we said. So cada uno de estos dones es para ayudar al cuerpo de Jesucristo, para que prospere espiritualmente en su caminar con el Señor Jesucristo. And that is to help us to prosper spiritually in our walk with the Lord Jesus Christ. Now understand that, some of us may obtain the gift of healing, okay? Algunos de nosotros podemos tener el don de sanidad, hermano. En otras palabras, que Dios te usa para sanar personas. In other words, that God will use you to heal people. And now it's not something that's going to happen all the time, but it does happen. Y probablemente no será algo que va a acontecer todo el tiempo, pero sí acontece, hermano. And then others, there's the gift of wisdom. Para otra es el don de sabiduría, hermano. De saber cómo hacer ciertas cosas que cuando nos entrencamos, ¿verdad? To learn how to do certain things when maybe you're stuck in something, and God will give you some wisdom to be able to do what you need to do, que Dios nos da sabiduría. Y yo creo que eso Dios lo comparte con todo aquel que busca la sabiduría. And I think that God will impart that wisdom upon every individual that seeks wisdom, because even James tells us, if any man lacks wisdom, let him ask of God to give to each and every one of us liberally and will not upbraid us. Aún nos dice Santiago, ¿verdad? En el capítulo 1 de Santiago, aún nos dice que si a alguno le falta la sabiduría, que le pida a Dios y Dios te la dará, hermano. Se la dará, como diría uno, sin regañarte, sin criticarte, le da a uno la sabiduría, pero uno tiene que pedirla, hermano. But we have to ask for it, because James puts it that way. Porque así es como lo pone Santiago, que si nosotros nos falta sabiduría, tenemos que pedir a Dios que nos dé esa sabiduría. Because James said that if we lack wisdom, tend to ask God for that wisdom. But we also have to believe that we receive that wisdom. Pero también tenemos que creer que recibimos esa sabiduría, hermano. Porque si no creemos que recibimos la sabiduría, entonces estamos como las olas del mar que van para allá y para acá y nunca están estables. Because if we don't think we can receive wisdom, then we're like the waves of the ocean, going back and forth, and never getting anything in life. Anyway. Yet others, then there's the word of knowledge, and la palabra de conocimiento, hermano, and so on, for the purpose of building up the body of Christ. Y el propósito de esto es para edificar el cuerpo de Jesucristo, hermano.
Now, póngase a pensar en su vida personal, okay? Now, think about it in your own personal life. What gift of God, what gift of the Holy Spirit do you have? ¿Qué don del Espíritu Santo tiene usted, hermano? Do you know? ¿Sabe? ¿Le conoce? Or better yet, maybe I should start with this question, okay? O a lo mejor debo preguntar, principiar con esta pregunta. How much do you know of the Holy Ghost, okay? ¿Cuánto conoces del Espíritu Santo, hermano? No va a ser como cuando Pablo, se encontraba a los hermanos que recién estaban convertidos, hermano, o que fueron bautizados en el bautismo de Juan. It was like when Paul met those brethren, they were baptized in the baptism of John the Baptist, and he'd ask them, if you all ever heard of the Holy Ghost, and they said, we had never heard of no Holy Ghost. Y le preguntó que sabían del Espíritu Santo, conocían del Espíritu, y le dijeron a Pablo, pues nosotros no sabemos de ningún Espíritu Santo. Entonces Pablo oraba por ellos y pues eran llenos del Espíritu Santo y profetizaban, hermano. And so Paul would pray for them and they would be filled with the Holy Ghost and they would prophesy. They would speak in tongues y hablaban en lenguas también, hermano. Estas son cosas que Dios nos da, hermano. Now, yo sé que hay una controversia en uno de los dones, el don de lenguas, hermano, okay? And I know there's always this controversy when it comes to the speaking of tongues, okay? Some say that was for back then, and it has to be a language that belongs to one of these nations in this world. Y unos dicen que eso era para aquel tiempo del pasado, ¿verdad? Y que también lo que estás hablando en lengua debe ser el idioma de un país de este mundo, hermano. Pues, bueno, I guess cada uno de nosotros va a creer como quiera creer, ¿verdad? I guess each one of us is going to believe that we want to believe. But let me tell you something. In speaking in tongues, you may not understand what you're saying. And hablando en lenguas, a lo mejor probablemente no vas a comprender lo que estás diciendo. Pero es algo que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado, hermano. Que viene con el Espíritu Santo. But it's something that comes with the Holy Ghost in our lives. It is given to us. And you can read it, I believe it's in chapter 14. En 1 Corintios, y lo puede leer ahí en el capítulo 14 de 1 Corintios, hermano, donde habla tocante el don de lenguas, where it speaks about the gift of tongues. And the gift of tongues that is given to us is to edify yourself from the inside. Y ese don de lenguas que se nos da a uno es para edificar a uno mismo, hermano, por dentro, para que te dé el ánimo, to give you that courage, to give you that enthusiasm, entusiasmo, hermano, te da gozo, hermano, give you joy. It'll give you what you're lacking in life if you believe. Te da lo que te falta en tu vida si crees, hermano. But most of all, it is to help you do the will of God. Pero más que todo es para que uno pueda cumplir la voluntad de Dios, hermano. Y de cierto, unos dicen, pues no debes de hablar en lenguas en la iglesia, porque, la Biblia dice que no lo debes de hacer. And some will say you're not supposed to speak in tongues at church because the Bible says, if there's no interpreter, then you shouldn't be talking. Si no hay un intérprete, no debe estar diciendo nada. Well, I don't think there's any rule of us not speaking in tongues in the church as long as we are not disturbing anybody, okay? Yo no creo que hay ningún reglamento, hermano, donde uno no puede hablar en lengua en la iglesia mientras que no esté molestando a los demás. In other words, you speak to yourself, okay? En otras palabras, está hablándote a ti mismo, hermano, en lengua. No estás con la voz alta. You're not with a loud voice, but you're speaking to God because you want God to touch your life. Porque tú quieres que Dios toque tu vida, hermano. Now, it may be hard for some of us to comprehend this thing that I'm telling you. A lo mejor podrá ser un poquito difícil para algunos de nosotros comprender lo que le estoy diciendo ahorita, hermano, pero aún de cierto, no es hasta que uno experimente estas cosas en su vida, it's not until we experience these things in our life that we become believers, okay? Que nos volvemos, convertimos en creyentes, hermano. But, tongues has always been, debated, and some will tell you you're not supposed to, y otros te dicen que no debes. But you know what? As long as you're led by the Holy Ghost, that's all that matters. Pero lo que más importante de todo esto es que uno sea guiado por el Espíritu Santo, hermano. Porque si el Espíritu Santo nos guía, entonces de cierto uno va a hacer lo que Dios quiere que uno hagamos, hermano. Now in 1 Corinthians chapter 12, verse 7,
you know, it talks about the manifestations of the Holy Spirit. En el 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, aún nos habla allí tocante las manifestaciones del Espíritu Santo, hermano. Entonces el versículo 7 dice, empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, mas todas estas cosas obran uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gift of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. Now, you and I, it's very important that we do have this gift, okay? Discerning the Spirit. Usted y yo, hermano, es bien importante que uno tenga este don, el de discernimiento, hermano. So you can discern, you know, is it of God or is it not of God? Para que uno pueda discernir si lo que está aconteciendo o si la persona que necesita oración of what's happening, or if an individual that needs prayer, that you can discern what is bothering that individual, que es verdaderamente lo que es un estorbo en la vida de esa persona, hermano. Now, when it comes to, you know, when it comes to prayers of deliverance, cuando se trata de las oraciones de liberación, hermano, you do need the spirit of discernment. Sí necesita el espíritu de discernimiento y Dios te lo da, and God will give it to you because God wants you to know, what you need to deal with, porque Dios quiere que sepas con qué es lo que vas a tratar, hermano, en tu vida. Now, también hay el don de como le dije, de sanidades, ¿verdad? Pero aún, hermano, el discernimiento del espíritu, el hablar en lenguas, aún esos, hermanos, no hay que menospreciarlos. It says discerning the spirit and speaking in tongues. We should not, you know, think of those gifts as being led, or, you know, sometimes if we are not careful, we can get religious over it. Y si no tenemos cuidado, no podemos ser religiosos en ocasiones, hermano, especialmente con el don de lengua, especially with the gift of tongues. Now, it would be, you know, like Paul says in 1 Corinthians chapter 14 concerning the tongues. Now, sí sería, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, tocante el don de lengua, sí sería una cosa no muy sabia, okay? It wouldn't be a wise thing if, you know, everybody's speaking in tongues and you got somebody that doesn't even know what you're doing, or has never been to church, or maybe a church where they speak in tongues, and he's going to think we're all crazy. Y entonces tiene una persona que llega a un culto, hermano, y si está toda la congregación hablando en lengua, llega una persona que a lo mejor nunca ha ido a la iglesia o viene por primera vez, hermano, y oye todas estas cosas, y yo pensé que a lo mejor estamos locos, hermano. Por eso la palabra nos dice que debe de haber orden, ¿verdad?, en todas las cosas. And that's why the Word of God tells us there should be order in everything. Not disorder, but order. But I can tell you one thing. You know, the Holy Ghost that lives in us, He can direct us on how we need to act. Y el Espíritu Santo que mora en uno, hermano, nos puede dirigir a nosotros a cómo debemos de actuar, hermano. Por example, you know, if you're doing praise and worship, está haciendo la oración, ¿verdad? And everybody's up. Y todos están con la voz alta, hermano. Pero ya cuando se está calmando, pues entonces ahí te vas calmando también. ¿Me entiendes? No te quedas tú acá arriba y los demás se bajaron acá abajo, hermano. It's like when you do worship, you know, everybody's up.
and the sound, and you're up there, and then when it's beginning to mellow out, you need to mellow out. And you can't say, well, it's the Holy Ghost, the way the head is this way. No, because I understand what the Bible said. Y no puedes decir uno, es el Espíritu Santo que me tiene. No, hermano, porque déjame decirle por qué. Porque la palabra de Dios nos dice, y Pablo lo dice, que nosotros tenemos control sobre nuestras acciones. Because Paul said that we should have control over our actions. Now, I don't know if you read that in the Bible, but it's there in the New Testament, okay? Y no sé si ha leído eso en la Biblia, hermano, por ahí la encuentran en el Nuevo Testamento, que uno debe de tener control sobre su vida. That we should have control over our lives. That we should not be out of order, like, say, for example, when you're in the assembly, in the congregation, como cuando estamos en la asamblea, en la congregación, hermano, debe de haber orden y nosotros tenemos que saber cómo controlarnos, hermano. There should be order. We should know how to control ourselves. Why? Well, because first of all, you don't want to draw attention to everything. Por primera vez lugar, no quiere llamar la atención a todas las cosas, hermano. Y también probablemente se va a ver como que la cosa está fuera de orden. And the other thing is because it's going to seem like the situation is out of order. Now, that's where the Holy Ghost lives in us. Por eso muere el Espíritu Santo en uno, hermano. Pero también, tiene el otro efecto, hermano. But it has the other effect also. Especialmente cuando como cuando tenemos esa actitud que nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Especially when we have that attitude that says, nobody's going to tell me what to do. If I want to sing, I'm going to sing. And if I don't want to sing, I'm going to sing. Si quiero cantar, voy a cantar. Y si no quiero cantar, nadie me va a hacer que cante. Well, let me tell you, if the Holy Ghost wants you to worship Jesus and you don't, well, you're going to grieve him big time. Y si el Espíritu Santo quiere que tú alabes a Dios, hermano, porque uno lo debe de alabar a Dios, hermano. No es una opción. It's not an option. If I feel like it, si yo me siento cómodo. Can you imagine? If God was the same way with us. Imagínate, hermano, si Dios era igualito que nosotros así, hermano. We'd be in big trouble. Nosotros tenemos mayores problemas en nuestras vidas, hermano. Why do we come? And why do we gather together? ¿Por qué venimos y por qué nos congregamos, hermano? Well, primeramente, venimos buscando de Dios. First of all, we come seeking God. And second of all, the Holy Ghost has guided us, brought us here. Y el Espíritu Santo nos trujo aquí, hermano, para buscar de Dios, para oír qué es lo que Dios tiene que decir en mi vida, pero más que todo, para alabarlo, hermano. To seek God, to see what God has to speak to my life, but most of all, to worship God Almighty. To show him I'm here because I truly love you. Es como hacer una declaración, hermano. Estoy aquí porque verdaderamente te amo y yo te quiero alabar, yo te quiero glorificar. I want to worship you. I want to glorify you. And that is the Holy Ghost that lives in us to move us to do these things. Y es el Espíritu Santo que muere en uno, hermano, que nos mueve a hacer estas cosas en nuestras vidas. So, sí tiene una mayor parte en nuestra vida, hermano, si verdaderamente somos creyentes, okay? And he does have a big part in our lives that we truly are believers because it is the Holy Ghost that should guide us and lead us. Debe ser el Espíritu Santo que nos guía, hermano, y nos lleva por delante, hermano, que él nos ayuda a cumplir el propósito de Dios, and he helps us to fulfill God's purpose. But it'd be interesting to know, what gift do you have? Pues sí es interesante conocer, hermano, qué es el don que tienes, hermano. Y yo creo que probablemente la mayoría de nosotros dijéramos, pues yo no tengo nada. And then maybe perhaps most of us would say, I don't have anything. Oh, yes, you do. You just don't put it to work, that's all. Y sí tenemos algo, sí tenemos un don aunque sea, hermano, pero no lo trabajamos, ese es el problema. Nos da vergüenza o estamos... Bueno, que estamos tímidos porque probablemente afuera somos gritones, ¿ok? Pero no creo yo. We might be a little bit embarrassed, and I'm not going to say we're probably timid because I'm pretty sure when we're out there in the world, we're not timid. We're loud people out there, and so that one wouldn't count. So, but anyway, the gifts of the Holy Spirit are broken down into three categories, okay? You have the revelation gifts. Los dones del Espíritu Santo están en tres categorías, hermano.
Hay los dones de revelación. There's the gift of revelation, that gift that reveals something. Son dones que revelan algo como palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. It's like word of wisdom, word of knowledge, and discerning of spirits. Now, that third one, okay, I cannot overemphasize how important that is. Este tercero que le mencioné, no le puedo enfatizar, hermano, qué tan importante es. We need to be able to discern things, spiritual things in our life. Nosotros, es importante que nosotros podamos discernir cosas espirituales, hermano, en nuestras vidas. Discernir, porque aun si un día te toca orar por una persona, hermano, no es que nomás te vas a arrancar, hermano. Tú tienes que pedirle a Dios qué es lo que tienes, qué es lo que necesitas. You see, one day, you're going to have that opportunity to pray for somebody, and you need to know, God, what does this individual need really from you? What is it that's bothering their lives? What is it that they need? And if they tell you, well, I want a new car, Si te necesita un carro nuevo, no, hermano. Usted sabe que eso no es lo que necesitan. Probablemente sí, ¿verdad? Pero no es lo importante. Maybe that's not what they need, or maybe it is, but that's not the important issue. There's something else behind it, okay? Hay otra cosa allí, hermano. Y el discernimiento del Espíritu, Dios te revela. Por medio del Espíritu Santo, Dios te da una palabra, o dos palabras, o tres palabras. And through the discerning spirit, God will give you one word, two words, or three words. He does. He does. Now, how do I know? Well, ¿cómo yo sé, hermano? Bueno, se acuerda unos años para atrás, y hoy pronto no ha acontecido tanto así, hermano, pero antes, remember some years back, it used to be on a regular basis, but now it's not really that often. In a Wednesday service, God would always say, God would always say, there's somebody here that's totally depressed. Yo diría, hay alguien que está aquí totalmente deprimido. Y nomás suelta la palabra, y ¿quién respondía? Por los oprimidos, hermano. O alguien pasando por situaciones en su vida. ¿Y quién es el que pasa? Pues el que está pasando por esa situación. Dios revela estas cosas, hermano. God reveals this thing for the purpose of what? Of helping the individual, that we help the individual. Y el propósito viene siendo para ayudar a la persona, hermano. See, discernment is very important in our life. El discernimiento es bien importante en nuestra vida. Pero vamos, la palabra de sabiduría también es, hermano, y la palabra de ciencia también es. So, los dones que revelan cosas son la sabiduría, la ciencia y el discernimiento de espíritu. And then tiene los dones de poder, hermano. Then you have the power gifts, or the gifts of power. The gifts that do something, okay? You got faith, you got healing, you got miracles. Tiene la fe, las sanidades, los milagros, hermano. These are things that happen. Now, some want to relate the gift of miracles to casting out spirits, okay? Muchos quieren relacionar el don de milagros con echando fuera demonios, hermano. Y probablemente a lo mejor eso sí es verdad, and maybe that is true, but, we're not going to have a debate and say, well, is it this or is it that? No vamos a tener un debate que si es esto o el otro. Aún uno nomás va a hacer la voluntad de Dios, hermano. You're going to do the will of God. And so the gift of power, it's faith. Because even Jesus said, what can move the mountain that stands before you? Porque aún Cristo dijo, hermano, ¿qué es lo que puede mover la montaña que está delante de ti? La fe que uno tenga en Dios. The faith that one has in God Almighty. Faith has power. La fe tiene poder, hermano. El don de sanidades tiene poder también. El don de milagros tiene poder, hermano. All these three tienen poder, hermano. Estos tres tienen poder. Faith, healing, and miracles. And then you have the third category, inspiration gifts. Y luego tienen la tercera categoría, los dones de inspiración, hermano. Gifts that say something. Estos son los dones que dicen, tienen algo que decir, hermano. Como la profecía, aún las diversas lenguas y la interpretación de lenguas. And it's a gift that says something. You look at prophecy, and then there's the diversity of tongues, and then there's the interpretation of tongues. They should inspire the individual, or they should give a warning to the individual. Debe de inspirar al individuo, hermano, o dar una advertencia, hermano, a una persona o a un grupo.
It gives a warning to either an individual or a group. And so prophecy, diversity of tongues, and interpretation of tongues. So entonces viene la profecía, las diferentes lenguas y la interpretación de lenguas, hermano. So cada una de estas es categorizada, hermano. Each one of these is categorized. You see, God has given unto us, His people, these gifts to help us mature spiritually and to bring edification into the lives of others. Y de cierto, Dios le ha dado sus dones a su pueblo, hermano, aún para ayudarnos a madurar espiritualmente y edificar la vida de otros hermanos en Cristo, hermano. They also serve as credentials or evidence in our Christian walk that we are believers in Christ, helping us to prosper spiritually. Y también viene siendo como evidencia de credenciales o la evidencia, hermano, en nuestro caminar con Cristo, como cristianos que somos creyentes, hermano. Y nos ayuda a prosperar espiritualmente también. Pero si nosotros tenemos un don y nunca lo usamos, hermano, un día le tenemos que dar cuenta a Dios por qué no lo usamos. But if God has given us a gift and we don't use it, then one day we have to give a response to God why we didn't use that gift. You see, I know there's some of us here, okay? Yo sé que hay algunos de nosotros aquí, hermano, that you used to speak in tongues, but I don't think you speak in tongues anymore, or you don't practice it. Usted hablaba en lengua, pero en el pasado, pero parece que ya no habla en lengua o ya no practica el hablar en lengua. Now, usted sabe que como todas las cosas, ¿verdad? You know, they're like all things. If you neglect something, it's not going to be operational in you. Si uno se descuida de algo, hermano, entonces ya no va a funcionar muy bien en la vida de uno, hermano. Well, it's the same thing with the gifts, okay? Es igual, hermano, con los dones. Si uno no trabaja los dones que Dios nos ha dado, if we don't work the gifts that God has given us, then they just, it's like saying they just go to sleep, okay? Es como decir, nomás se quedan ahí dormidos, hermano, los dones. ¿Por qué? Porque la persona que lo tiene no lo quiere usar. Because the individual that has it doesn't want to use it. Now you may wonder, well, how do I know what gift do I have? Y a lo mejor uno se pone a pensar, pues, ¿qué don sería lo que yo tengo? Pues todo lo que, bueno, hermano, lo único consejo que le puede dar es que uno se siente, examine su vida, hermano. You sit down and examine your life. And what is some of these things that you are able to do and you are like, wow, man, you know? ¿Qué son las cosas que tú puedes hacer que te quedas maravillado, hermano? O qué son muchas veces lo que podemos hacer, hermano, tiene algo que ver con uno de estos dones. And the things that we're able to do has something to do, is related to one of these gifts. But if you don't sit down and ask God, show me, then we'll never know. Entonces, si no nos sentamos y le pedimos a Dios, hermano, que nos muestre, pues nunca vamos a saber, hermano. So, we are given each one of these gifts, okay? And they come from the Holy Ghost. So, se nos da cada uno de estos dones y vienen por medio del Espíritu Santo, hermano. Now, acuérdense lo que dijo Cristo, ¿verdad? Como por medio de Pablo, Pedro, en Hechos capítulo 2, hermano. Remember what Peter said, you know, by the inspiration of the Holy Ghost in Acts chapter 2. That the gift of the Holy Ghost is for everyone. Que el don del Espíritu Santo es para todos. Y de cierto, si entonces si el don del Espíritu Santo es para todos, entonces con eso viene, aunque sea un don, hermano, para nuestra vida. And so if the Holy Ghost is for all believers, then at least with the Holy Ghost, there is one gift. Now, some of us may have two, some of us may operate under three. Algunos de nosotros tenemos dos o operamos en tres, hermano. Y la única manera que te das cuenta es por qué es lo que pasa en tu vida, o qué es lo que tú haces en tu vida. And the only way you find out most of the time is what do you do in your life? How is it that you minister or that you do for the sake of Christ? So anyway, that brings us to the end. So esto nos lleva hasta al final, hermano. And I just close with this y termino con esto. Just as the Lord Jesus came to us to give his life a ransom for us,
so that we could be reconciled to God the Father and inherit eternity, the Holy Spirit was sent to be in us, with us to fulfill God's purpose in our lives so that we could live a victorious life awaiting His return. Entonces, así como el Señor Jesucristo, hermano, vino a esta tierra y entregó su vida en rescate por uno, hermano, para que nosotros podamos ser reconciliados para atrás a Dios el Padre y heredar la eternidad. El Espíritu Santo fue enviado también a nosotros, aún para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, para que nosotros pudiéramos vivir una vida victoriosa esperando la venida de Jesucristo, hermana. Now understand that the more we as individuals surrender to the Holy Spirit, the more He will fill your life. Entiéndele que lo más que nosotros como individuos nos rindamos al Espíritu Santo, hermano, lo más que Él va a llenar nuestras vidas. Pero si no nos rindimos, hermano, but if we don't surrender, well, then there won't be much. No va a haber mucho, hermano. And if we're always grumpy, it's not the Holy Spirit making you grumpy. Y si andamos siempre disgustados, hermano, ¿dónde es el Espíritu Santo que te trae disgustado? Probablemente sería la falta de relación con Dios. Probably what would be the problem is the lack of a relationship with God Almighty. Because understand, the closer you get to God, the more you'll be at peace. Entiende, lo más que tú te buscas acercarte a Dios, lo más, la paz que vas a tener, hermano. Pero si nomás buscamos de Dios, but we seek God, we pray for the Holy Ghost to help us, pero si buscamos a Dios, esperamos al Espíritu Santo que nos ayude, nomás cuando hay problemas, hermano, only when there's problems in our lives, we're going to have problems, okay? Vamos a tener problemas, hermano. Porque de cierto, usted sabe que nuestra vida debe de ser una vida dedicada a Dios, because you understand that our life should be a life dedicated unto God. And a dedicated life unto God doesn't mean that you're not going to live anymore. Y una vida dedicada a Dios no significa que ya no vas a vivir. No, si vas a seguir viviendo, hermano. You're going to continue to live, but you're going to live with the fear of God in your heart. Pero vas a vivir con el temor de Dios en tu corazón, hermano. Siempre buscando agradar a Dios. Always seeking to please God because He is the only one. Él es el único, hermano, en nuestras vidas. So, we'll be talking more about the Holy Ghost later on. Vamos a estar hablando más del Espíritu Santo, hermano, más adelante. Porque hay cosas que yo creo que ya tenemos tiempo de no hablar. I think there's been a long time since we've talked about the Holy Spirit that we need to talk. We need to learn. Y tenemos que aprender, hermano. Tenemos que saber, hermano. And when there's things we need to know for our lives, for our sake, para nuestra vida, para nuestra ayuda, hermano. Que nos ayude a verdaderamente a ser aquellos hijos de aquellas hijas que Dios espera que seamos. That we can be those sons and daughters that God expects from us that we should be. Amen. Aleluya. Póngase de pie, hermano, por favor. Please stand with me. Heavenly Father, we are thankful to you once again tonight. Padre Celestial, estamos agradecidos con usted una vez más en esta noche. Le damos gracias por todo lo que hace usted en nuestra vida. We thank you for all that you do in our lives. We thank you, my Father, for our salvation. Le damos gracias, mi Señor, por nuestra salvación. But we thank you also for your promise. Le damos gracias también por su promesa. Y usted dijo, mi Señor Jesucristo, that you said, my Lord Jesus Christ, that you said that you needed to leave so you could send us the Comforter, you could send us the Holy Ghost that would speak to us. Y usted dijo que usted tenía que partir de este mundo para poder enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que hablaría con nosotros de eterno Dios, para guiarnos, para hacernos conocer cosas, to guide us, and to make us know things that you want us to know, my Father. So, Father, I pray that in the mighty name of Jesus,
Father, I pray that whatever gift you have laid upon the lives of each and every one of your children, Lord, help us to bring those to manifestation. Yo le ruego que los dones que traiga puesta en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas, ayúdenos que los manifestemos, bendito Padre Celestial, en nuestras vidas, eterno Dios, para que de cierto su iglesia siga siendo fortalecida, so that truly your church, which is the body of Christ, que es el cuerpo de Jesucristo, siga siendo edificada, continue to be strengthened, my Father. Hallelujah. So, Lord God in heaven, I pray once again tonight for a fresh infilling of the Holy Spirit in our life. Yo le ruego, bendito Padre Celestial, en esta noche una vez más por una llenura fresca del Espíritu Santo en nuestras vidas, bendito Dios Todopoderoso. Que sigamos cumpliendo su propósito, that we continue to fulfill your purpose, and that we continue to walk in the Spirit, dear God, y continuamos andando en el Espíritu, Dios mío, dirigidos por el Espíritu, guided by the Holy Spirit, to glorify Jesus in our lives, para glorificar a Jesucristo en nuestras vidas, eterno Dios. Bendíganos como sus hijos, Padre, yo le ruego, and bless us as your children, dear God, I pray in the name of Jesus, hallelujah. And to you, Father, we give the glory, the praise, and the honor. Y a usted, bendito Padre, le damos la gloria, la honra y la adoración, bendito Dios, aleluya. Amén y amén.